Que hoy nos acompañan nuestros colegas Omar Coca, nuestro colega de Exitosa, y también Mauricio Chereque, periodista de El Comercio. ¿Cómo están? ¿Qué tal, colegas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mauricio, ¿cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Bienvenidos. Y estamos listos aquí para analizar esta coyuntura con nuestro primer invitado, Max Anguamán, ex jefe de la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, y ex jefe de la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Coronel, bienvenido. Muy buenas noches, caballero. El tema Guillermo Bermejo, hay que decirlo, usted ha sido uno de los artífices que hoy Guillermo Bermejo esté tras las rejas, una investigación que ha durado muchos años. 2 ocasiones este proceso se cae, se lleva finalmente al archivo, digamos, por un momento, pero estamos ya ante otro escenario. Las pruebas existían. ¿Qué cambió en el interín? ¿Qué ha cambiado en esta última etapa? Bienvenido. Muy buenas noches. Primero, saludar, si bien es cierto usted me califica de artífice, solo me tocó dirigir un grupo humano muy inteligente, muy trabajador, que muchas veces dejó a la familia por hacer el trabajo. Mis saludos para ellos. Fue un grupo. En el buen sentido de las investigaciones, de liderar un grupo humano, ¿no? Exactamente. Que ha generado también así es, mucho prestigio posiblemente para la institución, porque tiene que ver con la situación de los testigos, los colaboradores, un trabajo que tiene que ingresar al campo de acción. Así es, la estrategia nacional que nosotros tenemos varias amenazas, y una de esas amenazas, una lacra de esas amenazas es el terrorismo, sea internacional o nacional, ya que hemos tenido terrorismo internacional que lo hemos visto también que se ha realizado. A su pregunta, esta inteligencia pura se remonta al año 2006, cuando tuvimos conocimiento en la División de Terrorismo Internacional y una especie de fusión de lo que era Sendero Luminoso, el MRTA, las FARC, auspiciado por Hugo Chávez en su momento, que desembocó en lo que nosotros lo conocíamos como la Coordinadora Continental Bolivariana y el Congreso Bolivariano de los Pueblos, 2 organizaciones aparentemente inofensivas que se encargaban de aglutinar jóvenes de diferentes izquierdas, le podemos llamar radical, y la CCB encargada de aglutinar a todos los organismos levantados en armas, por eso es que se vincularon Sendero Luminoso y el MRTA. Consecuencia de ese trabajo, lo primero que tuvimos nosotros era un atentado contra la casa del embajador de los Estados Unidos, y con inteligencia a prueba lo pudimos desactivar. ¿Qué pasó? ¿Por qué en las 2 anteriores oportunidades fue absuelto? Eso tendría que contestar a los jueces, que teniendo las pruebas en su momento, que como dice su defensa no han cambiado, ahora ha sido sentenciado porque esta sala lo ha merituado verdaderamente todo lo que hubo, la inteligencia y las versiones de los colaboradores eficaces, que todo coincide en espacio y tiempo. Y ahí está la consecuencia. Usted nos dice directamente, las pruebas siempre existieron. Siempre existieron. A mí me llamaba la atención, y no solo a mí, sino a mucha gente que trabajábamos, de que teniendo todas esas pruebas que existían, no eran vinculantes para la sentencia y eran desechadas. Y eso ha sido el principal, que la sala cuando revisa, objete y que se vuelva a nuevo juicio y que consideren las pruebas que fueron omitidos, para mí, adrede por esos jueces, y hoy en día tenemos la sentencia que tenemos. Y antes de ir con mis compañeros, ¿se logra acreditar en algún momento que este joven Guillermo Bermejo, en su momento, conocido como Camarada Che, está detrás de este atentado a la Embajada de Estados Unidos? Por supuesto, nosotros, como usted sabe, la inteligencia es amplia, y una buena inteligencia da como consecuencia el adelanto a las predicciones. Una de las fuentes que teníamos había sido Antonioni, que ya no nos acompaña en esta vida, que él estuvo en todo momento vinculado, viajó con él incluso a Bolivia, a Cuba, a Venezuela, y es donde se pudo conocer todas estas cosas, y se pudo conocer la línea internacional que teníamos, correos que nosotros tuvimos acceso, no por intervención, sino porque como él se comunicaba con la fuente, él nos proporcionaba a nosotros, y ese fue el conocimiento exacto que teníamos de las actividades de él. Por eso es que con conocimiento puedo señalar que sí, él pertenece al MRTA y dentro de la Coordinadora Continental Bolivariana y los planes políticos que tenía a futuro. La investigación preventiva. Sí. Mauricio. Sí, coronel, yo tengo una consulta en ese tema, ¿no? Siempre, y en los últimos días, a raíz de esta sentencia, ha habido este comentario, sobre todo en parte de streamers, de esa, digamos, de una línea política de izquierda, que normalmente siempre el MRTA no se ha vinculado con Sendero Luminoso, ¿no? Y en este caso usted justo está comentando que era un vínculo entre MRTA, Sendero Luminoso
y la conexión bolivariana de Venezuela, ¿no? ¿Cómo se pudo acreditar esta conexión? En Bolivia. En Bolivia se juntaron en esa época Guillermo Bermejo Rojas, se juntó con Amílcar Figueroa, que era una persona ligada a la FARC, Fernando Bossi, que era su brazo derecho de Hugo Chávez, y estaban, se me ve el nombre de los, Sonia Cuentas Ansi, todos los refugiados que en ese momento tenía Bolivia. Ahí se empezó a gestar. Pero la Coordinadora Continental Bolivariana, si usted revisa, cuando lo capturan a Rodrigo Grande en Venezuela, los colombianos, se descubre que ellos estaban creando esas dos organizaciones con proyección a captar a los jóvenes. Les repito, la Coordinadora Continental Bolivariana aglutinaba a todos los organismos de izquierda levantados en armas, Sendero Luminoso, el MRTA, y el Congreso Bolivariano de los Pueblos a todo lo que sea izquierda. Y si usted revisa la historia, vamos a ver que encontramos nosotros que eso desembocó en la famosa Coordinadora Política Social que empezaron a aparecer en diferentes sitios. Terminó en que en los frentes de defensa, eran gente que se elegía solo, se autoproclamaban, y si usted revisa los jefes de frente de defensa, por decirle jefe, disculpe, todos tenían antecedentes, si no eran de Sendero, eran del MRTA. Eso está escrito, es cuestión de revisar y vamos a entender cuál ha sido el devenir de eso. Coronel, teniendo en cuenta que ya se dio esta sentencia en primera instancia, yo no quisiera concentrarme en la investigación como tal, sino en qué es lo que debe pasar ahora, porque si bien es cierto, Guillermo Bermejo actualmente, bueno, cumplía su función en el Congreso de la República, quiere decir que había otros semejantes, en este caso al ex parlamentario. ¿Qué debería hacer ahora la policía? ¿Qué debería hacer ahora el Poder Judicial? Teniendo en cuenta este antecedente histórico, un congresista en funciones siendo sentenciado por terrorismo y ahora que salen otros afines a la izquierda peruana, indicar que es una persecución política, teniendo en cuenta lo que usted, como hombre de inteligencia, está indicando. Desde el año 2006, para ese entonces, el señor Guillermo Bermejo no tenía tantas aspiraciones políticas que, bueno, las consiguió de la mano con Perú Libre. ¿Qué debería hacer ahora la policía o el Poder Judicial? Para entender esto es importante conocer que uno de los objetivos de la corriente bolivariana es infiltrarse dentro de la democracia, y lo acabamos de ver con Guillermo Bermejo. Su finalidad era siempre ser un político dentro de la democracia. Ha llegado al Congreso, no quiero hablar de partidos políticos, porque así como llegó por Perú Libre puede haber llegado por otro sitio. Y les pongo un ejemplo, por ejemplo, la voluntad transformadora que hicimos en Trujillo, cuando hacían cantar a esos niños, esas loas al asesino de Abimael Guzmán Reynoso, que todos ustedes lo conocen. JJ, ¿dónde estuvo? En la municipalidad, se metió por APP, no estoy diciendo que es APP, estuvo dentro del sindicato. Siempre se van a buscar, ellos van a ver dónde infiltrarse, porque es un objetivo político. Volviendo a su pregunta, lo que ellos van a hacer es esto, señores, yo tengo una convicción plena, van a victimizarlo, van a empezar a hacer una corriente internacional de que es un perseguido político. ¿Qué más van a hacer? Van a empezar a los jóvenes que no leen, no quiero decir instruidos, no leen, no conocen la historia que está escrita, es fácil de convencerlos, cambian. Uno de los cambios, y me disculpan con los que opinan al contrario, nosotros acá no hemos tenido, acá lo que nosotros hemos tenido es terrorismo, no hemos tenido este conflicto armado interno. Esa es una manera de tergiversar la verdad. Y en eso de romantizarlo, ¿no? Y en eso son especialistas. Yo siempre digo esto, ¿no? Ellos tienen 50 horas del día para pensar cómo cambiar esas cosas. Nosotros tenemos 24 y siempre nos gana lo urgente a lo estratégico. ¿Usted cree que de alguna otra manera, teniendo en cuenta este partido político que llevó a Guillermo Bermejo en el Congreso, se facilitó varias leyes a favor de este tipo de investigados por terrorismo? Usted, claro, perteneciente al grupo que investigaba y que posteriormente ha estado analizando, ha estado viendo este tipo de actitudes que de alguna otra manera han tenido apoyo en las de diversas bancadas. No me quiero pronunciar en política, el Congreso es un fuero totalmente independiente, que respetamos su autonomía. Entonces, no quisiera entrar en eso, sencillamente me quiero centrar en lo que yo conozco, en la inteligencia que he realizado y lo que estamos viendo. Pero quizás, ratificando un poco lo que dice Omar, ¿qué queda de Sendero Luminoso, coronel? ¿Dónde sobrevive Sendero Luminoso en estos años? Ya. Vuelvo al tema de voluntad transformadora. Cuando hicimos nosotros ese trabajo, encontramos documentos que habían hecho un balance. ¿Qué es un balance? El resultado de operaciones que ellos habían realizado. Habían estado trabajando con los niños. ¿En dónde? Trujillo, Lambayeque,
Jaén, Cajamarca, en todos los colegios había, y eso hay un balance que está ahí, que ahora en los archivos de la DIRCOTE y en el que hemos denunciado a la Fiscalía. Las autoridades tienen dominio de esa investigación. Por supuesto, yo no dudo que la DIRCOTE sigue trabajando, es un trabajo silencioso que se hace desde la DIRCOTE, se hace con buena inteligencia y los resultados no se ven de inmediato. No es como investigación criminal que las... No, es un trabajo silencioso y de inteligencia que los resultados se ven después de mucho tiempo. Coronel, una consulta. En ese tema, ¿qué es lo que usted le diría a todos aquellos que ya empezaron pues a victimizarse, a decir que es una persecución política, que han forzado testimonios, porque ya simpatizantes de Bermejo lo están haciendo, su propio abogado lo ha dicho, que es un escándalo internacional, en fin, ¿no? Sí, sí, en un contexto, digamos, preelectoral, casi electoral, en el que era precandidato de una alianza política, ¿no? Que no me crean ni me escuchen lo que yo digo, que lean y revisen. Nuestros jóvenes tienen que leer y revisar para que la historia no se repita y que ellos, con su capacidad intelectual que la tienen, se van a dar cuenta de quién está diciendo la verdad, porque yo puedo estar engañando. Pero si ellos revisan y estudian y empiezan a compulsar lo que pasó con lo que están viendo y lo que acaban de ver con esta sentencia, que ellos mismos deduzcan. Yo no los puedo aconsejar. Son lo suficientemente inteligentes nuestros jóvenes para darse cuenta quién está diciendo la verdad. Y ojo que esas voces llegan desde el Congreso de la República, lo hemos escuchado fuertemente, incluso el viernes, cuando se conocía la noticia, el congresista Guido Bellido deslizaba la posibilidad que esto ha llegado a una tercera instancia o a un tercer proceso, porque quizás se ha buscado un juez a la medida, deslegitimando las pruebas. Por eso le digo, que empiecen nuestros jóvenes y nosotros que somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta quién tiene la razón y tiene la verdad. Yo no quiero acusar ahorita, hay juicios que están de por medio que van a desencadenar en una sentencia, ya la justicia lo verá. Y este es un claro ejemplo de que cuando tenemos unos jueces probos, apegados a lo que realmente es y a las pruebas, estas son las consecuencias, sentencias firmes. Coronel, en ese sentido, el tema que haya demorado tanto tiempo, puesto que es una investigación que data desde el 2008, ¿no? El caso es desde el 2008, tiene casi, ya cumplió la mayoría de edad, ¿no? Casi. ¿Qué reflexión le trae? Porque mientras más se demore, también influye en el tema de la cantidad de años que le colocan como sentencia, ¿no? Hay un dicho que nosotros los investigadores conocemos, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y eso lo tienen que responder nuestras autoridades judiciales, llámese Ministerio Público y llámese el Poder Judicial, porque los abogados son especialistas en entrampar la situación y eso es lo que sucede. Incluso eso influye, qué curioso, en la decisión final, porque la Fiscalía pide 20 años, se determina que son 15 por la dilación del proceso, ¿no? Por haber sido finalmente archivado o absuelto, para hablarlo en términos concretos, 2 veces, y porque estuvo ya 115 días preso en algún momento el señor Bermejo. Ahora, el juez, cuando leía su resolución, era claro, él de forma voluntaria iba a los campamentos del Brain, a este adoctrinamiento, a los campos de adoctrinamiento para reunirse con los Quispe Palomino. No ha sido un solo testigo. ¿De cuántos testigos estamos hablando en este juicio? Primero, él no iba de forma voluntaria, él iba cumpliendo un plan. No, lo decían, no iba coaccionado, pues iba en medio del plan, pero de forma Lo que yo quiero explicar voluntaria. es esto, que su llegada a los campamentos de los Quispe Palomino era para cumplir el plan bolivariano, justo de juntar a las fuerzas. Él era proveniente del MRTA y se estaba con los Quispe Palomino. Y logró su objetivo, por supuesto. Si ustedes revisan lo que dice la delincuente terrorista Vilma, ella hace loas. ¿A quién? A Hugo Chávez. ¿A quién? A Nicolás Maduro. Eso es público. Ese es el trabajo realizado. Entonces, ¿a dónde apuntaba eso? A entrar en política, llegar a la presidencia y socavar nuestra democracia utilizando nuestros propios métodos. Por eso el consejo es que tenemos que ver nosotros los símbolos. Ellos son netamente simbólicos. El terrorista es netamente simbólico. Venceremos en su partido de Guillermo Bermejo y venceremos era la revista El MRTA. ¿Casualidad? Lo dejo a su criterio usted. ¿Se debería investigar el entorno del señor Guillermo Bermejo? Yo estoy seguro que eso lo debe estar haciendo inteligencia, casi seguro, porque la inteligencia tiene por virtud resguardar que nuestro país viva en paz y desechar lo malo de lo bueno, la buena inteligencia. Usted nos ha dicho que la inteligencia es preventiva, de alguna forma. Se viene un proceso electoral. ¿Hay suficientes elementos de inteligencia para descartar esa posibilidad, que nuevamente el terrorismo logre un escaño en el poder?
Les contesto de la siguiente manera. Desde la Dirección contra el Terrorismo, cuando estaba el comandante general Óscar Arriola, nosotros hicimos sendos documentos alertando de lo que podía pasar. Es nuestro trabajo. Como inteligencia, advertir. Pero si no se toman las acciones del caso, ya se escapa de nosotros. Ok, coronel, tengo una consulta. Con respecto a digamos, tendencia que existe a decirle que a todo, digamos, cierto tipo de opositor, no necesariamente aquí estoy diciendo que sea, digamos, un opositor violento o no violento, pero este accionar del terruqueo no daña propiamente también estos casos en los que hay evidencia, nexos y hay ya una sentencia, decirle a todo que todo el mundo, digamos, es o no terruqueo. Ese es algo que tenemos que desecharnos. Como le dije, ellos piensan 50 horas al día y acuyan frases precisas. El terruqueo, ya uno tiene miedo de decirlo a la gente porque todo es terruqueo. Pero si nosotros analizamos una protesta, y eso lo tiene el Congreso bien claro, vienen, y disculpe que ponga como ejemplo Canal N, vienen en la protesta, incendian el Canal N. ¿La acción es una acción terrorista o no? Sí. Entonces ya no interesa la pertenencia. Por eso es que es necesario que nuestro Congreso, y sé que lo están haciendo, corregir esas cosas, castigar las acciones, a eso me refiero del simbolismo. Castigar las acciones. Si incendian un local es una acción terrorista. Las manifestaciones que acabamos de ver, nuestros policías como carne de cañón, les disparan bengalas, les han quemado la cara. ¿Qué acción es esa? Coronel, antes de terminar, usted ya lo hemos escuchado en varias entrevistas en estas últimas horas, lógicamente no va a expresar felicidad ni alegría. Usted ha señalado que finalmente una persona está perdiendo su libertad en el caso de Guillermo Bermejo, pero por lo menos expresa su satisfacción, sabe que es parte de la labor cumplida, que el tiempo le ha dado la razón a una investigación de tantos años. Sí, efectivamente, ese aspecto, y lo acabo de manifestar. Felicito a los jueces porque han valorado las pruebas. Un poco tarde, porque si analizamos del 2006 al 2025 han pasado 19 años y ellos todos los días trabajan. Les he dicho que trabajan 50 horas del día. Entonces tenemos que ser más rápidos. ¿Y qué se ha recuperado, coronel? Porque teniendo en cuenta las sentencias en contra de las investigaciones, ¿qué se ha recuperado por parte de este grupo de policías que investigaron, de este grupo de personas de inteligencia concentradas a los movimientos políticos, actitudes? ¿Qué es lo que se ha podido recuperar? Quizás la moral, no lo sé, coméntemelo usted, por favor. Por supuesto que sí. Un trabajo, y vuelvo a repetir, me da lástima que una persona se vaya a la cárcel, pero si tú has trabajado y él es responsable de sus actividades, ese personal se ve compensado, que su esfuerzo no fue en vano, que su familia que quedó, sus hijos que dejaron abandonados por mucho tiempo, no les hablo de un día, les hablo de meses, se ven recompensados. ¿Y por qué lo hacen? ¿Porque ganan un sol más? No, lo hacen porque quieren al país, porque su policía de todos los peruanos quieren al país y para eso trabajan. Muy bien, la satisfacción de que el trabajo no ha sido en vano. Coronel Max Sanguamán, muy amable. Gracias por estar aquí, por ayudarnos a entender este caso complejo e histórico. Triste también, porque estamos hablando del Congreso de la República, de los representantes de la ciudadanía. Muy amable, gracias. A ustedes, muy buenas noches. Gracias. Vamos de inmediato a una pausa en Mesa de Prensa.